noches, acá estamos, muy buenas noches, bienvenidos a 678. Ustedes saben, los acompañamos durante 1 hora y media con este habitual resumen crítico de lo que ocurre en los medios de la República Argentina. Hoy empezamos sin apertura, obviamente, porque estaba la presidenta. Estimados colegas, muy buenas noches. Así que ya prometiste algo que no sabemos si vamos a cumplir la hora y media, vaya a saber. Claro, a lo mejor es un poco menos, puede llegar a ser que sea un poco menos. Hoy está con nosotros para compartir el programa el señor Carlos Heller. Hola Carlos, ¿cómo te va? Bienvenido. Carlos, diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires. Muy bienvenido, Carlos. Gracias. También está con nosotros para compartir el programa el señor Alberto Sileoni. ¿Cómo te va, Alberto? ¿Qué tal? Ministro de Educación de la Nación. También está con nosotros para compartir el programa el señor Glenn Postolfi. Hola Glenn, ¿cómo te va? Bienvenido, director de la carrera de Ciencias de Comunicación de la UBA. Muy bien, vamos a hablar entonces sobre la situación en Chile. La verdad es que las últimas informaciones dan cuenta de una represión brutal en Chile, ¿no? Alrededor de 500 detenidos, la verdad es que importante. Una manifestación que viene teniendo Chile varios meses atrás, vinculado obviamente a una queja con el sistema educativo. Vamos a ver esto y lo debatimos. Educación en Argentina y Chile. Es el debate sobre modelos. Volvieron los carabineros a reprimir la masiva protesta estudiantil en el contexto de la crisis educativa en este Chile neoliberal en el que la imagen del presidente Piñera descendió al 31%, como incluso debió reconocer la nación. El verdadero gran escándalo es que nuestro sistema educacional, que debe ser una fábrica de educación de calidad y de igualdad de oportunidades, a veces es justamente lo contrario. Entrega educación de mala calidad en un mundo en que no tener educación es como andar desnudo por la calle. Y además entrega una educación de muy desigual calidad. En Santiago está Rodrigo Villagrán. Sí, efectivamente estamos en estos instantes en pleno centro de Santiago, cuando un importante grupo de jóvenes convocados por la Confederación de Estudiantes Universitarios para marchar acá en el centro de Santiago, finalmente fueron disuadidos por carabineros. Una importante presencia policial en el centro de la capital hizo que el accionar de la policía fuese bastante fuerte en el sentido de comenzar con lanzar gases lacrimógenos y carros lanzaagua para poder dispersar. Nuestro gobierno no autorizará nuevas marchas estudiantiles. Cerca de 500 estudiantes que se encuentran en la mitad de este parque ahora van corriendo rápidamente porque lanzaron bombas lacrimógenas por parte de carabineros para dispersarlo. No parece muy democrático lo de Piñera. Sin embargo, para no caer en la trampa de circunscribir el debate a la represión, es fundamental resaltar el carácter pacífico de estas multitudinarias protestas. El tema del besatón, una de las cosas más interesantes de la protesta de los estudiantes chilenos, me parece, es la creatividad. Están siendo, pero increíblemente creativos. El besatón, esto de masivamente salir a la calle y besarse. Yo mostraba en el noticiero antes lo que fue un suicidio colectivo en la peatonal, porque la educación consideran que está muerta. Han entrado a shoppings, han hecho canciones, han mostrado una creatividad realmente muy interesante, justamente para resaltar que la protesta es pacífica, que busca el apoyo de la mayoría de la población, pero claro, el gobierno insiste en resaltar esas imágenes: violencia, encapuchados, criminalizar la protesta. Hace pocos días el candidato de Unión Popular, Duhalde, evidenciaba desconocer la crisis educativa chilena. Quizás se deba a que aquí los medios opositores hegemónicos la ocultan. Los países van creciendo. El problema es qué hacemos con ese crecimiento. Brasil y Chile lo han convertido en desarrollo. Chile tiene una larga tradición con el tema educativo. Nos han pasado... Ya que en Chile no se nos permite educarnos gratuitamente, sino que tenemos que pagar. Por eso nos vemos en la situación de que nos tenemos que venir aquí a Argentina. En Argentina la educación es gratis, te permite trabajar sin preocuparte de tener que pagar además la universidad. Porque en Chile no se está educando a ciudadanos conscientes y responsables de sí mismos, se está educando a esclavos. Por eso estoy acá. Educación, vergüenza nacional, hay plata para colma y no para estudiar. Chile tiene una larga tradición con el tema educativo. Nos han pasado
Una marcha convocada por los estudiantes buscaba justamente manifestarse contra distintas posturas que ellos tienen, distintas solicitudes al gobierno en torno al mejoramiento en la calidad de la educación, particularmente la estatización de la educación y que justamente esta sea gratuita. En ese aspecto todavía hay un grupo de manifestantes acercándose a este lugar. Rodrigo, vamos a volver en un minuto si querés. Contar un hecho notable vinculado con el tema de los estudiantes de Chile, pero es notable porque involucra a Canal 7, involucra a uno de los columnistas de Internacionales, Pedro Brigger, y vos sabés que subidos a YouTube tienen por el piso de 50.000 visitas y son los de los estudiantes chilenos. ¿Y sabes por qué empezó a correr la bola entre los estudiantes chilenos sobre la posición, como lo explica Pedro Brigger? ¿Por qué? Por el cerco informativo que existe en Chile. Video en YouTube de Pedro Brigger en Visión 7. Cantidad de visitas, 56.323. Comentarios. Excelente, muy informados. Las ideas muy claras y, lo mejor, información objetiva. Felicitaciones, acá en mi país, Chile, la mayoría de los medios de comunicación ya dan vergüenza. Entonces la búsqueda de opiniones alternativas, saber cómo está siendo tratado, bueno, los estudiantes chilenos siguen Canal 7 y a Pedro Brigger. Volviendo a los medios dominantes de Argentina, como decíamos, ignoran este tema. Es entendible, ya que deriva en una comparación de modelos que deja muy bien parado al gobierno de Cristina. Es que al otro lado de la cordillera otros vientos soplan. Lo que nos tiene que caracterizar en las universidades públicas, que además tienen, y lo digo con mucho orgullo, el sesgo, yo digo inigualable en el resto de América Latina, que es su gratuidad. Uno cuando ve algunos ejemplos no demasiado lejanos de lo que está pasando en otros lados, que casualmente desde algunas usinas de pensamiento económico nos ponen como modelo, vemos la crisis en que están esos modelos educativos y entonces decimos que estamos en el camino acertado, que decidir que la educación en la Argentina fuera gratuita en todos sus niveles nos ha hecho distintivos en América Latina y precisamente ha generado esta calidad de recursos humanos que todos nos reconocen. Así que tenemos que seguir en ese camino y profundizarlo. Destaquemos un poco lo bueno, a dónde estamos parados. Me parece que es importante marcar que en los últimos años ha habido, por ejemplo, un crecimiento importante de la inversión educativa. Pasamos del 3% del PBI a más del 6%, 6,43% el año pasado, por una ley que sancionó Néstor Kirchner, que no lo mencionaste entre los éxitos, pero yo lo incluiría sin lugar a duda, ¿no? Muy bien, destacando el ministro de Educación de Macri. Sin lugar a duda, sí. Digamos, ese es uno de los grandes éxitos. Creo que se ha incluido mucho, se han construido 1.700 escuelas, va a parecer una propaganda kirchnerista esto, pero se han construido 1.700 escuelas. ¿Termina votando? Nos va a votar. Y mientras tanto, desarrollando conocida y vital actividad fuera del tarro, al candidato Duhalde se le invirtió la cordillera de los Andes. Chile tiene una larga tradición con el tema educativo, nos han pasado... Bueno, muy bien. A ver, ministro, ¿qué piensa? ¿Qué es lo que está pasando en Chile en este momento? Chile tiene una larga tradición, dice Duhalde, una larga tradición privatista en la educación. Y no es... Primero digo que no nos pone felices estos episodios, que no son nuevos. Yo recuerdo, ustedes recuerdan que Bachelet tuvo dos problemas muy fuertes, el Transantiago y la rebelión de los pingüinos, que estaba más centrada en la educación secundaria. Y me parece que claramente, como está dicho en el informe, son dos modelos. Esta situación ha reverdecido ahora hace 3 o 4 meses y no hace muchos días el presidente Piñera volvió a decir cuál es el norte que ellos tienen. Volvió a poner la educación como un bien de consumo. Y nosotros hemos hecho un esfuerzo extraordinario desde el 2003, reconociendo que todavía nos falta mucho. Hay una ley de educación nacional que en su artículo 2 claramente dice que la educación es un bien social, público, garantizado por el Estado. Y ahí me parece que hay
dos modos de ver la situación que son bien distintos. Nosotros tenemos una larga tradición igualitaria y gratuita de la educación en la República Argentina, y lo digo reconociendo la extraordinaria tarea como sociedad de otros partidos, con tres hitos: revolución, la reforma del 18, que nace del mejor radicalismo de Hipólito Yrigoyen, que democratiza las universidades, arranca en Córdoba, sigue en Buenos Aires, en el litoral. Un episodio bastante poco conocido, que es del 49, que es la gratuidad de los estudios universitarios, decretada por Perón. 20 de junio del 49, la verdad que esto está soslayado en la historia, se conoce mucho la reforma del 18, pero esto está escondido. Y yo creo que el tercer momento de potencia es este que estamos viviendo desde el 2003. 9 nuevas universidades públicas. En Chile hay 47 universidades privadas y 20 universidades públicas. En la Argentina hay 47 universidades públicas. Por lo menos hay una universidad en cada provincia argentina, y hay 46 universidades privadas. El PBI dedicado a la educación en Chile es del 6.5, pero casi el 3% de ese PBI lo proveen las familias. O sea que el Estado provee la mitad, pagando. Que el resto son aportes de los propios estudiantes. La familia pagando aranceles. Sus aranceles, tanto en la universidad como en la escuela secundaria. Nuestro PBI es del 6.5, absolutamente inversión del Estado. Y con la ley de financiamiento nosotros teníamos una inversión del Estado del 20, el Estado Nacional el 20, las provincias el 80. Ahora el Estado Nacional tiene una inversión del 35% contra el 65% de las provincias. Entonces me parece que está claro que se trata de dos paradigmas. Creo que era Maurois en el Mayo francés que con aquellos episodios decía de los chicos: son violentos porque están desesperados. Y estos pibes son violentos porque están desesperados, porque hay 100.000 créditos universitarios en mora que toman los jóvenes en Chile para estudiar en la universidad y que están impagos. Y que ya han llegado a una suerte de sorteo a ver cuál de los hijos puede estudiar. Así que realmente hay que volver a atesorar y a capitalizar esta extraordinaria tradición que ya tiene casi 100 años en la República Argentina. Lo decía el otro día la presidenta: tenemos universidades de 400 años, Córdoba. Dentro de 2 años cumple 400 años. Universidades de 190 años, Universidad de Buenos Aires, y universidades de hace unos días. Un decreto de la presidenta acaba de crear la Universidad de Villa Mercedes San Luis. Me parece que son dos modelos que son absolutamente diversos. Hay una cosa interesante, Glenn, estaba pensando vos como director de la carrera de Ciencias de la Comunicación, que se escucha esta frase por parte de los estudiantes: la televisión miente. O sea, como hay una situación de cerco informativo frente a la manifestación que lleva varios meses ya dando vuelta. ¿Qué pensás de eso? Me parece que, así como lo hemos vivido acá también, se han desarrollado estrategias inclusive para asumir esas situaciones, ¿no? La tele miente y se hace visible en la misma tele. Digo, creo que han aprendido, y principalmente aquellos que son nativos digitales, cómo moverse frente al cerco informativo, que sigue siendo muy potente, sigue siendo importante, pero digo, en otro momento nadie hubiese imaginado que 50.000 visitas a un sitio de internet podían provenir de los estudiantes chilenos. Me parece que en ese sentido se está en un momento también de mucha potencialidad y de recreación de esas situaciones. Me parece sustancial lo que estaba diciendo el ministro, ¿no? Hay un proyecto de país por detrás de la definición de qué modelo educativo tiene que tenerse, y me parece que en ese sentido las mejores tradiciones son las que se vienen sosteniendo en la Argentina, y no es nada menor un salto cualitativo como el aumento del presupuesto. Yo creo que en ese sentido, digo, la Argentina tiene que profundizar mucho más todavía. Creo que estamos viviendo una etapa muy particular. No es un dato menor las nuevas universidades. Conocer gente que es primera generación de argentino que ingresa en la universidad es verdaderamente una situación muy particular y muy interesante para tener en cuenta. A ver, Carlos, ¿qué pensás? Bueno, a ver, un par de cosas para tratar de agregar. Una, que en el otro extremo está el tema de la asignación universal,
con la obligación de presentar el boletín, la escolaridad. Es decir, porque para que algún día puedan llegar a ser universitarios, lo primero que tenemos que lograr es la alfabetización plena. Y sabemos que el tema en los sectores vulnerables, digamos, es delicado. Entonces esa es una medida de enorme trascendencia, haber vinculado la asignación universal al cumplimiento de dos requisitos, escolaridad y vacunación, es un dato fundamental en cuanto a cambiar la composición social y el nivel educativo de la población en los niveles más bajos. La segunda reflexión es que junto con esta represión que estamos viendo en Chile, se ha comenzado a reprimir a los indignados en España. Y creo que hay un denominador común que podemos sacar, es decir, en definitiva, en ambos casos es el modelo neoliberal que es tolerante hasta cierto límite y en un punto decide emplear la fuerza para tratar de imponer, en definitiva, sus políticas. Yo me acuerdo que en plena época del ajuste, yo cuando algún periodista me preguntaba, me decía, ¿cuál es el límite del ajuste? Y yo decía, la capacidad de resistencia de los ajustados. Es decir, si no hay reacción y si los ajustados aceptan, el ajuste es infinito. Acá los indignados de Europa o los jóvenes universitarios de Chile, lo que están mostrando es que hay un límite en el cual la sociedad reacciona, protesta y no deja que se siga avanzando sobre sus derechos. A mí me impresiona una cosita muy chiquita, el tema de la ignorancia o la mentira de candidatos presidenciales que ponen como ejemplo Chile. El caso extremo creo que es el de Duhalde, donde ya no lee los diarios, por lo menos, sinceramente. Pero también la propaganda política de Alfonsín poniendo como modelo Chile en este contexto, cuando la verdad que Piñera viene desde hace 4 meses padeciendo esta situación y ahora apelando directamente a la represión sangrienta, parece que realmente es ignorar lo que pasa afuera y habla de un aislamiento en su propio pensamiento para quizás justificar la continuidad de políticas que, si ponen en evidencia cuáles son las consecuencias, no las podrían levantar. Totalmente. Vamos a cambiar de tema, en este caso vamos a ver un informe que se titula Clarín contra la Argentina, alrededor de 3 temas. Por un lado, el ninguneo al aumento de las jubilaciones, las tergiversaciones sobre la cancelación de los bodes en 2012 y también algunas apreciaciones sobre el doble homicidio en Salta. Lo vemos. Clarín contra la Argentina. ¡Ay, corpo! Da mucha bronca cómo, utilizando un luctuoso hecho aislado, el opositor Grupo Clarín intenta, sin sutileza alguna, embestir contra la afluencia de turismo a nuestro país. Benjamín Mazot es un colega nuestro de la agencia Reuters, está en París. Benjamín, ¿cómo te va? Buenas tardes para vos. Hola, buenas tardes, ¿todo bien acá en París? Bueno, Benjamín, la primera pregunta que te queremos hacer es esta: ¿cómo ha impactado este doble crimen horroroso aquí en Argentina? ¿Cómo impactó allá, en Francia, de donde eran las 2 turistas? Lo que pasa es que sorprendió a mucha gente, porque normalmente en Francia, Argentina tiene una muy buena reputación. Muchas veces aquí en Argentina, cuando ocurren este tipo de cosas, se cuestionan las investigaciones porque a veces no tienen el rigor que tienen en otros países, en países del primer mundo. Tenemos más o menos confianza en la policía de este país, pero es siempre el mismo cuando una cosa así se ocurre en otro país. ¿Qué mirada se le está dando ahora en nuestro país o cómo hemos quedado parados después de esta situación? Normalmente las noticias son buenas sobre Argentina y sí, por ejemplo, yo me fui muchas veces en Argentina y cuando volví de mis viajes la gente siempre me dijo, sí, Argentina sí es un buen lugar para visitar, que es muy lindo, que es un país seguro, ¿no? Esta es una desgracia que puede ocurrir en cualquier lado. Porque yo veo los medios, los canales de televisión sacándole jugo a este episodio, que también lo han padecido muchísimos argentinos en el exterior, como si esto no pudiese ocurrir en cualquier parte del mundo permanentemente, con muchas víctimas que en este caso son argentinos, en otros países como por ejemplo los Estados Unidos, y los hay en Francia, y en España, y en Inglaterra. Lo señalo porque empiezo a advertir que la bajada de línea de los medios, en este caso, con intencionalidad, es tomar este caso de Salta desde un trasfondo político. Y esto es francamente repudiable. Venir de París a morir. Venir de París a morir. Más testimonios se suman a la investigación. 2 turistas, 2 testigos clave.
la bajada de línea de los medios, en este caso, con intencionalidad, es tomar este caso de Salta desde un trasfondo político, y esto es francamente repudiable. ¿Cómo impacta en la opinión pública francesa un crimen de esta naturaleza sobre lo que implica algún lugar turístico como es Salta, puntualmente esta quebrada de San Lorenzo, y la Argentina? Fue un choque muy grande y un dolor muy grande también, pero no significa que el turista que viene de Francia va a parar acá. Creo que por ahí hay que esperar un poquito que se reponga a la gente, pero los vínculos entre Argentina, entre Salta y entre Francia, creo que no van a desaparecer. Matilde, se entiende muy bien que es un caso aislado, ¿sí? Te agradecemos mucho por estos minutos. Sí, se entiende que es un caso... ¿Sí? Ok, no, por favor. Muchas gracias, muy amable. Matilde, se entiende muy bien que es un caso aislado, ¿sí? Te agradecemos mucho por estos minutos. Sí, se entiende que es un caso... ¿Sí? Ok, no, por favor. Muchas gracias, muy amable. La bajada de línea de los medios, en este caso, con intencionalidad, es tomar este caso de Salta desde un trasfondo político, y esto es francamente repudiable. Mientras tanto, el opositor Monopolio ignora que los 2 aumentos a los jubilados en el 2011 han superado incluso la inflación de los denominados privados. Veamos los números concretos. El aumento, la mínima pasa de 1.228 a 1.434 y con subsidio del PAMI está en 1.472. Cuando nosotros nos ponemos a evaluar el poder adquisitivo, o sea, la capacidad de compra del jubilado, y decimos que comparativamente es la mejor de los últimos 35 años, bueno, esos me parece que son datos irrefutables. Ayer se comunicó el aumento para los jubilados que va a haber a partir de septiembre, que es posible gracias a una ley. Entra a regir una comparación. ¿Le ganás o le perdés a la inflación? Bueno, en 2011, en marzo fue 17,33 y en septiembre 16,82. No, le están ganando ya por segundo año consecutivo. Exactamente. Y dentro del mismo tema, el diario Clarín refleja como negativo lo que evidentemente es muy positivo. Clarín. Caen 1.400 millones las reservas en dólares por el pago de una deuda. El Banco Central usó fondos para el pago de una amortización del BOD en 2012. Página 12. Se canceló la anteúltima cuota del BOD en 2012, bono del Corralón. Otro pago de deuda con reservas. El compromiso por unos 2.200 millones de dólares se afrontó con el fondo de desendeudamiento constituido con reservas del Banco Central, que ahora se ubican en 50.462 millones. El año próximo se terminará con esa herencia de la crisis 2001-2002. ¡Ay, corpo! Pregunta final. ¿Qué hemos hecho los argentinos para merecer semejante monopolio, el que haciéndonos creer que se preocupa por la ciudadanía atenta contra nuestros intereses? Bueno, muy bien. Estaba pensando el lugar sobre lo que vimos del crimen de Salta, ¿no? Desde el lugar que se formulan las preguntas, ¿no? Eso me llamó la atención, como que es un lugar residual, eso es lo que sentía. No sé qué vio usted, ministro. Yo creo que Clarín y otros medios se han independizado hace mucho tiempo de la verdad. Entonces llegan a situaciones como estas que la verdad que son patéticas, porque es vergonzoso todo este informe. Y yo encuentro alguna relación con lo que veníamos hablando antes. Hay una mirada, la presidenta hablaba de usinas de pensamiento, que piensa que todo lo bueno ocurre fronteras afuera, ¿no? La expresión de Duhalde de que hay que mirar a Chile, los que nos pasó respecto al plan Ceibal. De paso digo que estamos por entregar la computadora a 1 millón y esto se silencia. Puedo decir las defensas de la presidenta de la causa Malvinas, que algún diario titula Sobreactuación de la presidenta. Y esa sobreactuación de la presidenta es la defensa de la soberanía en Malvinas, 649 argentinos muertos, más 300 suicidados en el continente. Entonces, en el continente. O alguna candidata a presidenta que le escribía cartas a las embajadas diciendo que la Argentina estaba en una suerte de peligro de ruptura de la democracia y la institucionalidad, ¿no? Hace poco. Entonces ya hay una actitud que deja de ser una actitud contra el gobierno y es una vergonzosa actitud anti-argentina.
vergonzosa, como hace mucho que no se veía, independizándose de la verdad y buscando alguna afirmación que ninguno de los periodistas que acabamos de ver la concedía. Y cuando no se la concedían, lo sacaron a uno, ominosamente lo sacaron del aire. Le dijeron, decía Sandra, cuando lo veíamos, no me servís en tu informe. Entonces a mí me parece que lo grave de esto es cuando se solapa una actitud en contra de un gobierno que puede ser discutible con una actitud francamente en contra del país. Si fuera por ellos, en realidad, en relación a las reservas, no caerían porque no habría. Claro. O sea, partamos de esa base. Y por otro lado, en relación a lo que estaba comentando el ministro, uno tiene la sensación de que la oposición que están llevando adelante desde esos medios es tan fuerte que si necesitaran para sacarse de encima este gobierno, que se destruyera todo, no vacilarían. ¿No? Eso es lo que espanta, ese grado de irresponsabilidad. Y por otro lado, a mí no me llamó la atención, evidentemente es un caso terrible, el doble asesinato en Salta de las chicas francesas, pero se produjo más o menos en el mismo momento que fueron los 4 asesinatos en Jujuy. Y sin embargo, es interesante notar la diferencia entre las coberturas. Casi ningún medio mandó móviles a Jujuy para ver qué es lo que pasó en el ingenio Ledesma. Y todos mandaron móviles a Salta a ver qué pasó con las turistas. Esto tampoco es casual. A ver, Carlos. Yo mientras lo miraba, es decir, parece que de lo de Salta se dijo bastante y estoy de acuerdo. El tema de las reservas y el pago de la deuda. Hagamos memoria de los titulares, aquello de conflicto de poderes. ¿Se acuerdan del conflicto de poderes entre el presidente del Banco Central y el presidente de la Nación y la presidenta de la Nación? El Fondo del Bicentenario. ¿El Fondo del Bicentenario? No, el fondo para pagar la deuda externa. Cuando el Poder Ejecutivo manda el proyecto para o genera el decreto que debe ser tratado luego por las cámaras, se genera todo un debate cuando termina yéndose redrado, y en aquel momento se decía que el país, si se utilizaban las reservas para pagar deuda, iba a entrar en una situación insostenible virtualmente, todos los males que se anunciaban eran terribles. Yo he visto a economistas que fueron algunos, incluso autoridades del propio Banco Central, decir cosas gravísimas que iban a pasar si se utilizaban las reservas para pagar la deuda. Lo cierto es que es el segundo año que se están pagando y las reservas siguen aumentando, porque ese dato que da Clarín, que dice que bajaron, lo que nos dice es que primero subieron, porque se tomaron las previsiones porque había que pagar, y en realidad lo que habría que comparar es las reservas acumuladas el 3 de agosto del 2010, que también se pagó la cuota número 8 de los Bodén, y el 3 de agosto del 2011, cuando se pagó la cuota número 9. Y cuando se pagó la cuota número 9, hay más reservas que las que había después de pagar la cuota número 8. Es decir, que el proceso de acumular y desendeudarse se viene cumpliendo con absoluto éxito. Y lo que no dicen es que lo que ellos querían era que se pagara con ajuste. Y otra vez volvemos al tema de fondo, porque acá, en cada una de estas cosas, lo que está en discusión son dos modelos. Con lo de los jubilados pasó exactamente lo mismo. En el debate parlamentario, cuando se aprobó el tema de la movilidad jubilatoria, desde la oposición se decía que esto iba a dar 3 o 4% de ajuste anual. Habría que ir a las versiones taquigráficas. Hemos visto que en los 2 años ha sido por encima de todos los índices, de los índices más pesimistas, más dramáticos de aumento de precios, de inflación. Los jubilados han tenido una verdadera recomposición. Todavía falta, porque hay que decirlo también, todavía falta. Yo creo que hasta que no se llegue al objetivo del 82%, es una reivindicación que está planteada, pero los avances son notables y eso también se pretende ignorar en esta información. A ver, Barra.
Sí, en días anteriores estábamos con el tema de esta pequeña telenovela de Obama versus los republicanos para ver si conseguían o no, si le daban la plata o le daban este permiso para expandir su deuda, y yo qué sé. Y yo me la pasé preguntándole a todos los economistas que vinieron por qué los republicanos eran capaces de generar esto, de generar esta crisis hacia adentro de sus ciudadanos, ¿no? De hacer semejante ajuste hacia adentro, porque uno tiene el prejuicio de que son gente patriota. Y bueno, y acá viendo justamente nuestros medios funcionan de la misma manera. Tampoco entiendo, pero bueno, están los republicanos allá y está Clarín acá, o igual, o sea que hay gente que no es patriota, responde a otros intereses. Exactamente. Vamos a cambiar el tema, en este caso volvemos a conversar, a hablar sobre el tema Zaffaroni, porque sigue la operación mediática contra el juez Zaffaroni. Se sumaron algunas voces, obviamente, de desagravio a la actitud general que hay de parte de los medios con Zaffaroni. Vemos el informe. Masivo repudio a la vergonzosa operación contra Zaffaroni. Hace unos meses, Fontevecchia nos anunciaba que se alinearía con Magneto. Mi presencia acá obviamente es un gesto en un programa de TN de apoyo a Clarín y a la Nación. O sea, institucional, ¿no? Es un gesto institucional. Sí. El alineamiento, expuesto por Fontevecchia como filosófico y de alta escuela periodística, se traduce en burdas operetas como la actual contra Zaffaroni. El mecanismo es el siguiente. El opositor Clarín utiliza el suplemento hiperamarillo del amarillo perfil para iniciarla. Clarín y La Nación levantan el tema a los pocos días con un tono más atildado. Pero como tantas operaciones, esta, quizás la más berreta, se les está desmoronando. Las voces de repudio son unánimes. Es el que más sabe de cosas penales y justamente va a tener un prostíbulo. Y bueno, suena a cama también, ¿no? Suena a cama también. Por los antecedentes de Zaffaroni, por el prestigio, yo le creo. Yo le daría a la derecha a Zaffaroni en esta, ¿no? Porque me parece que se la merece en un punto. La Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal ha expresado su solidaridad con Zaffaroni. Hay un inconveniente con el departamento, con la inmobiliaria que lo gestiona. Bueno, aclarémoslo, que lo que haga falta. El aprovechamiento de la noticia por parte de algunos medios. Si ustedes miraron hoy C5N toda la tarde, hay una cuestión de hostigamiento, de letras catástrofe. Estaba viendo C5N y Feynman, el de C5N, está, digamos, en la vanguardia en esta operación. Y el tema es, sabía. Pasa más por lo ético que lo ilícito. ¿Debía saber el doctor Zaffaroni a quién le alquilaba los departamentos? Definitivamente sí. Y el tema es, sabía. ¿No? Esa es la operación. El aprovechamiento de la noticia por parte de algunos medios. Bueno, complicada la situación del ministro de la Corte Suprema, estamos hablando de Eugenio Zaffaroni. Hay una denuncia muy fuerte que pesa sobre un juez, Eugenio Zaffaroni. Una denuncia contra Eugenio Zaffaroni. ¿A qué distancia están? A mí yo tengo una obsesión, porque además conozco algunos. Los trabajadores de TN, por ejemplo, ¿no? Quienes ponen la cara para millones de televidentes en cadena nacional privada, para decir lo que dicen, ¿no? ¿Qué pasará por ellos? ¿Tendrán conciencia del sufrimiento que producen, de que son esparcidores de virus en la opinión pública? Nunca se denunció, nunca les llegó siquiera una carta documento. O sea, si él hubiera querido hacerlo, armaba una sociedad y en las expensas no figuraba su nombre. Zaffaroni es de las 20, 30 personas que uno considera importantes realmente de este país. Y tiene que haber prudencia, tiene que haber moderación, tiene que haber seriedad en la forma que se trata este tema. Hoy justamente escuchaba una entrevista que le hizo Víctor Hugo Morales al juez Zaffaroni, donde Zaffaroni, entre otras cosas, explicaba que no era cierta una nota que salía firmada hoy por Adrián Ventura, el columnista que es nexo, ¿no?, entre La Nación y Clarín, porque es columnista de TN, ¿no?, el analista de... Y parte del sistema judicial. Bueno, abogado, lobista también en la Corte Suprema de Justicia. Y Adrián Ventura escribe hoy en La Nación que el juez Zaffaroni se reunió ayer con el secretario legal y técnico de la Presidencia, que el gobierno había decidido darle protección, que también se habría reunido con el ministro Alac. Sí. Y Zaffaroni decía, no es verdad.
Doctor, y en medio de tantas espinas como las que le toca vivir en estas horas, ¿cómo se ha sentido? Bueno, muy raro. Hace un rato me enteré que ayer estuvo en la Casa de Gobierno hablando con varios ministros. Tengo una noticia de La Nación, nada menos. Dice, el gobierno de Cristina Kirchner respaldará al juez que quedó envuelto en un escándalo. Zaffaroni se reunió con el secretario legal y técnico Carlos Zanini. Jamás. No he tenido ninguna reunión, no he tenido reunión con nadie. Permítame decir, y por mi cuenta, que yo he discrepado naturalmente, uno cree que están las antípodas de lo que ideológicamente son algunos diarios, pero nunca los imaginé mintiendo. ¿Cómo haces para desmentir? Realmente la perversión del mecanismo es muy compleja, porque vos después tenés que aclarar que no hiciste lo que nunca hiciste. Es importante señalar que aquí no hay ningún cuestionamiento a la conducta del doctor Zaffaroni en relación a las sentencias que ha dictado en la Corte, ni a su función, al desempeño de su función. Zaffaroni se ganó enemigos políticos y mediáticos por sus conquistas jurídicas. Por ejemplo, la defensa del trabajador contra la empresa que discrimina, la autonomía personal frente al castigo por conductas que no afectan a terceros, la prohibición de penas crueles e indeterminadas y la sentencia que declara que no puede haber impunidad para crímenes de lesa humanidad y genocidio. Por estas conquistas, Zaffaroni se ganó enemigos, que lo estaban esperando, agazapados. Y acá hay una campaña muy fuerte, esto es importante que quiero destacar, es porque el artículo de desinversión del Grupo Clarín, que se ve afectado por la ley de medios, se va a definir finalmente en la Corte Suprema. Y la Corte Suprema, para mi gusto y para muchos argentinos más, es la institución más prestigiosa que tiene la Argentina. Todos estamos orgullosos de la Corte Suprema. Están yendo por la Corte Suprema, claramente, con una campaña de difamación que no recuerdo antecedentes, de una persona que es muy, pero muy importante para la Argentina como Eugenio Zaffaroni. Tonietti bien explicaba la finalidad de esta operación y funcional a tal fin, tristísimo rol le han hecho jugar a Ricardito Alfonsín, que quizás no pueda regresar de esto. Se nota mucho cuando hay un pedido genuino de explicación y cuando viene la amplificación / operación / oportunismo, llámalo como quieras. Creo que ayer quedó muy claro eso. Más allá de cómo se pueda tipificar el caso, si se trata de una infracción o de algo más grave, un miembro de la primera Corte debe dar un paso al costado cuando se encuentra sometido a una situación de esta naturaleza. Qué triste lo de Ricardo Alfonsín pidiendo la renuncia de Zaffaroni. Pero aparte dice, aunque no haya delito, tiene que renunciar. Sinceramente me entristece que una persona que es todavía hoy presidenciable esté ocupándose de esto cuando el propio periodista de Perfil que descubrió este asunto de Zaffaroni dice que no hay acusación contra el juez, sino contra la inmobiliaria. Entonces, ¿por qué apurarse rápidamente a los gritos? Para sacarle un rédito político. Sobre la cuestión Zaffaroni, al pedir la renuncia, ¿por qué le pediste la renuncia? Bueno, en principio no fue exactamente un pedido de renuncia. Un magistrado, un miembro de la primera Corte debe dar un paso al costado cuando se encuentra sometido a una situación de esta naturaleza. ¿Por qué le pediste la renuncia? Bueno, en principio no fue exactamente un pedido de renuncia. ¿Usted insiste con esto de dar un paso al costado? Sí, porque yo le digo, esta es mi opinión, no fue exactamente un pedido de renuncia. Little Richard Alfonsín quedó offside. Quedó 3 o 4 metros adelantado, inclusive ayer salieron a desmentir y no había dicho eso, fue clarísimo, se escuchó. O sea, una cosa es que te tomen una declaración en un diario y otra cosa es que se escuche. Cuando vos tenés la declaración radial, offside. Y me han dicho, no sé, que ha renunciado. Cosa que no me extraña. Doctor, perdón, ¿usted de dónde recibe esta versión? Simplemente porque no la hemos conocido aquí en la sala de periodistas parlamentarios. Pensaron recién cuando entraba acá que habían anunciado, pero no sé, tampoco no estoy seguro de que sea cierto. Que habría presentado, no sé. No parece posible, pero esta mañana Ricardito empeoró su performance. El tema Zaffaroni es el tema de etapa, ¿no? ¿Usted sigue pensando que tiene que dar un paso al costado? Me parece que se trata de un hecho un tanto escandaloso. Y frente a situaciones así, yo hubiera hecho eso. Y después que se investigue, más allá de que es probable que no tenga
ninguna responsabilidad en el hecho. Pero uno en política tiene que hacerse cargo hasta de la mala suerte. Me da pena ver que en los títulos ahora de La Nación, Alfonsín ratifica su pedido de renuncia a Zaffaroni. Hay que hacerse cargo hasta de la mala suerte. Así van las cosas, doctor Alfonsín. Pero uno en política tiene que hacerse cargo hasta de la mala suerte. Pero el tema de la renuncia supondría una admisión de cierta culpabilidad. Si él efectivamente puede probar que no tenía ningún conocimiento del destino que tenían estos departamentos, y él en tanto juez y en tanto sus fallos y en tanto su desempeño en la Corte no está cuestionado, ¿por qué debería renunciar? Quien volvió a llamar al silencio al gato, esta vez no acotó, fue Nick. La Nación, por Nick. Muchas personalidades a nivel nacional e internacional se solidarizaron con el juez Zaffaroni. Ah, sí, qué bueno. Aquí llegan las últimas cartas de solidaridad. Bill Clinton, Berlusconi y Strauss-Kahn. Seguramente esta vez el gato no acotó, avergonzado por participar de semejante chiste. Es que tal vez repare, a diferencia de los voceros de la opereta, en que hasta el mismo periodista de perfil, el que realizó la investigación, deslindó de responsabilidad al ministro de la Corte. Facundo Falduto, periodista de perfil.com. ¿Se lo puede haber dado a alguien? A una administradora. Claro, que se lo puedan adquirir todos juntos. ¿Y esta administradora tendría algún tipo de responsabilidad o estaría cometiendo algún tipo de delito por hacer esto? Es que honestamente eso es lo que yo creo que pasó, que digamos, como él dice, él tiene un montón de propiedades que no las administra directamente, pero la persona que sí las administra lo cagó, básicamente, digamos. Pregunta final. ¿Quién es la víctima a propósito de antagonismos éticos? ¿Zaffaroni o Duhalde? Bueno, habrá que ver, ¿no? A lo mejor Duhalde también le quedó el departamento de Zaffaroni. No sé, o no. Está investigado en el doble crimen de Salta. Que lo culpan de todo. De dice, todo, ¿no? Le tiran todo, pobre. Bueno. Que lo culpan de todo. De dice, todo, ¿no? Le tiran todo, pobre. Bueno. A ver, Glenn, ¿qué opinas de la situación de Zaffaroni? ¿De cómo están trabajando los medios este tema? Si ves algún límite corrido, ¿cómo lo ves? Yo creo que es muy preocupante la situación. Yo creo que la operación sobre Zaffaroni empezó hace un tiempo atrás, cuando se lo empezó a mencionar como candidato a vicepresidente de Cristina, cuando se empezó a mencionar que estaba trabajando en algún proyecto futuro y que claramente se empezó a construir alrededor de su figura estar cercano a lo que no se debe estar cercano, en este caso el gobierno. Y que yo no creo en las casualidades. Hay dos ejes de la política que transformaron la forma de intervenir desde el gobierno y desde el Estado en el año 2003, que fue tanto la política de derechos humanos como tener una Corte Suprema de Justicia prestigiosa y prestigiada, y sobre esos dos puntos se han construido operaciones claramente de prensa para atacar esos ejes de la política. Me parece que en el caso de Zaffaroni esto de corto vuelo, no hay mucho más para seguir profundizando, y hasta ellos mismos se han visto en una situación incómoda. Yo creo que ahí, y retomando con algo que había dicho antes el ministro, creo que hay otro problema. No se puede romper con la realidad, no se puede estar tan lejos de la realidad y la verdad y avanzar de una manera tan sesgada en torno a intereses tan particulares. Me parece que hay que se rompe un contrato que ya no es un contrato de lectura, sino que es un contrato con la misma sociedad, y que eso va a tener efectos a mediano plazo también para quienes lo están haciendo. Ministro. Hasta hace unos días atrás, por algunas afirmaciones discutibles o no, se hablaba de campaña sucia, ¿no? Sí. Y esto, la verdad que una vez más es escandaloso. Primero, el prestigio de Zaffaroni como penalista, como hombre prestigiado nacional, internacionalmente, docente. Aquellos que lo conocen dicen que tiene un gran desapego por lo económico, que claramente cualquiera advierte que no sabía esta situación. Me parece que, coincido con Glenn, es una operación en contra del gobierno, no porque Zaffaroni fuera una representación del kirchnerismo, porque una de sus mejores virtudes es la independencia en ese sentido, sino por la representación de lo que él es, que es la renovación de la Corte, uno de los orgullos. Tonietti hablaba de orgullo, yo creo que es uno de los orgullos de esta época, una Corte que rompe con la mayoría automática de los 90,
como eso representa a Zaffaroni y otros miembros de la Corte, me parece que pegan ahí, ¿no? ¿Orlando? Mira, yo hoy acabo de firmar, de adherir a una solicitada de apoyo a Zaffaroni. Solo voy a decir esto. Se me ocurre que el famoso agente 007, James Bond, tenía permiso para matar, o tiene permiso para matar. Los medios hegemónicos en la Argentina, digo en la Argentina, podría extenderme, tienen permiso para mentir. En realidad tienen permiso para todo. Para mentir, para difamar, para tergiversar, para manipular, y a este paso tienen permiso para destituir. A ver, Carlos, ¿qué opinás? Bueno, primero que yo también he firmado varias solicitadas y notas distintas. Ayer firmamos una en un grupo de diputados y demás, solidarizándonos con Zaffaroni, porque estamos convencidos de que es víctima de una campaña sucia brutal. Pero, dicho eso, quiero hacer una reflexión sobre otra cuestión que es lo que vimos. Porque ahí vimos, digamos, alguna gente que ataca a Zaffaroni y otra que aparentemente lo defiende, no, es un hombre prestigioso y demás, pero él tiene que demostrar que es inocente, y ahí hay un tema gravísimo que incluso vulnera lo elemental del principio en el que está construida la justicia. La justicia parte, el concepto de justicia es que todos somos inocentes mientras no se pruebe lo contrario. Nadie tiene que probar su propia inocencia. En todo caso, debe ser probada la culpabilidad. Y acá asistimos a un enjuiciamiento y ajusticiamiento mediático donde se lo pretende poner a Zaffaroni en la situación más benigna de permitirle que pueda demostrar que es inocente. Yo creo que la actitud del juez Zaffaroni de decir, yo si me citan a diputados voy a ir y voy a dar todas las explicaciones, pero de no contestar la campaña mediática, tiene que ver justamente con esta cuestión de fondo, de no aceptar el ajusticiamiento mediático y tener que salir a darle explicaciones a la corporación mediática para demostrar que es inocente. Creo que es fundamental que esto quede claro. Sí, también se notó por lo menos ayer a la noche la anécdota en el Teatro Cervantes, donde hubo un grupo de gente que lo reconoció al doctor Zaffaroni y lo ovacionaron, digamos, lo aplaudieron y demás. O sea que en ese sentido yo creo que también empieza a haber una mirada crítica sobre los mismos chanchullos que se van produciendo en los medios de comunicación, ¿no? Algo de eso evidentemente está pasando. Sí, lo que vos decís explica esto. Hay que salirse de ese discurso mediático ominoso e injusto y darse cuenta que la sociedad es otra. Sí, claro. Así siempre hablamos de la realidad y de la virtualidad. En este caso tenemos que conceder lo que vos estás diciendo. Hay una sociedad que piensa, que razona, y que seguramente está en contra, por ejemplo, de todas estas cosas que hemos visto en los distintos informes. Muy bien, vamos a cambiar de tema. Estimado Carlos Barragán, usted ha compuesto, escrito una canción. En este caso se llama Me enamoré de todos nosotros. Sí, suena... Por lo menos suena moderno. ¿Estás modificando cosas? Yo voy a pasar una hoja y van anotando su nombre. Sí, pero bueno, te pongo me gusta. Pero tiene que ver un poco con esto, ¿no? Con esto que acababa de contar de Zaffaroni, que, o sea, por un lado Adrián Ventura dice fue corriendo a hablar con ministros para que le diera el gobierno, le dé su apoyo. Bueno, el gobierno no le dio su apoyo. La gente, los tipos que estaban en un teatro escuchando música, se levantaron y le aplaudieron por 3 minutos. Y bueno, esta época tiene que ver con el amor y me salió esta canción. Señores, la canción de Barragán, entonces dale. Todos soñaban y nadie quería despertar. Todos se miraban y nadie quería escuchar. Por el suelo andaba el cielo en el sur. Y el futuro era un oscuro Europe Tour. Parecía el sol algo español. Era buscar a alguien que no quisiera alquilar el alma, la bandera, la vereda y el lugar. No había naves suficientes donde ir y la clave permanente era existir.
Yo me enamoré de todos nosotros, me enamoré de todos nosotros, los que andan flojos, los que tienen rabia, los que son firmes, los que andan en babia, me enamoré de todos los de acá. Y ahora que son mis hijos, los hijos que hay por ahí, y cuando piso mi tierra no hay otra tierra donde ir. Cuando el viento está contento para mí, y es de todos, siento que es el porvenir. El sol nunca es gris, si es de este país. Y así, cuando dejé de buscarme en los otros, yo me enamoré de todos nosotros, me enamoré de todos nosotros, los que empujan poco, los que tienen garra, los que liberan Cuba con una guitarra, los que marchan con los críos al hombro. Me enamoré de todos nosotros, los que hacen pancartas con cartulina, los que se quejan porque es Argentina. Yo me enamoré de todos nosotros, me enamoré de todos nosotros, los que de su dolor hacen una gran fiesta, los que se quedaron durmiendo la siesta, los que hechos pedazos andan enteros, y aunque a algunos lo prefiero, los quiero, y me enamoré de todos nosotros, los que se abrazan después de haber peleado, los que en el corazón tienen humo de asado, los bochos más elegantes, pensantes, y los que van a donde les parece, y los pibes que gritan porque crecen. Yo me enamoré de todos nosotros, me enamoré de todos nosotros, los que laburan y llegan cansados, los que creen poco porque están quemados, los que les ponen el pecho a los gigantes, los que ya perdieron antes distantes, y los que sacan fuerza de la peor derrota, y los que todavía no me dan pelota. Yo me enamoré de todos nosotros, me enamoré de todos nosotros, yo me enamoré de todos nosotros, yo me enamoré de todos nosotros, yo me enamoré de todos nosotros, me enamoré de todos nosotros. Nada, Agustín Ronconi de Arbolito, que acomodó la música, y qué lindo que lo hizo la gente de la producción, con fondos del Estado, ¿eh? Muy bueno. Como le gusta decir a Majul. Todo con fondos de Majul. Todo con los impuestos que paga Majul. Que no sé qué. Pero miren qué lindas cosas que hacemos. Qué bonito, Barra. Muchísimas gracias. No, Vamos a un corte, señores, ya volvemos. Créditos Credicop. Armá tu crédito. Armá tu sueño. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cada cual es el juez de su propio destino. Y en este juicio no hay desigualdad, no. De manos mi isla va, luchando poco a poco, pues es como único puede sobrellevar tanto embrollo. Vamos allá.